Bien, creo que ya está grabando, entonces pues vamos a iniciar con la segunda sesión de este círculo de lectura sobre la raza cósmica de Vasconcelos. Eh, por ahí ya les había comentado algunas correcciones en la anterior sesión con la cuestión de en dónde hizo su buffet de abogados Vasconcelos. Había comentado que había sido en Chicago, pero la verdad es que fue en Nueva York. Y también la otra cuestión es que quien le ganó la presidencia a Vasconcelos fue Pascual Ortiz, no Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez fue un presidente interino durante el movimiento carrancista. Y bueno, también con la cuestión de la tesis de Vasconcelos, hago también un agregado a lo que había comentado. Hace poco me puse a investigar en internet si se podía conseguir esa tesis y efectivamente se puede conseguir en internet en formato PDF en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Allí está la tesis de Vasconcelos y se puede descargar de manera muy sencilla. Es una tesis muy buena, muy interesante, lo vuelvo a repetir, porque además de recuperar algunas posturas, algunas filosofías del positivismo, tanto mexicano como inglés y francés, intenta proponer algo nuevo a esas ideas que se venían desarrollando, que se venían dando aquí en México, intenta hacer algo nuevo y sobre todo con este concepto de dinamismo, de fuerza, etcétera, ¿no? Que desde allí ya se pueden ver algunas intenciones y pretensiones de Vasconcelos desde esos entonces, ¿no? Desde que tenía alrededor de 25, 24 años, ya se puede ver todas esas intenciones que posteriormente pues las va a desarrollar de una mejor manera. Bueno, quería hacer esas correcciones para que queden registradas y para que también pues vayamos por un camino más o menos claro. Y aprovechando que hablamos de la vida de Vasconcelos y que ya sabemos un poco de su biografía, más o menos en qué años vivió, más o menos lo que hizo y más o menos qué pasó, al menos con respecto a su vida, alrededor de su vida, me gustaría retomar algunos hechos muy importantes, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Me gustaría hablar un poco de eso para poder plantear de mejor manera el problema que está inmerso o que atraviesa toda la obra de la raza cósmica. ¿Sí? Me gustaría hablar un poco de esto, no lo voy a profundizar porque son muchos hechos, son muchas circunstancias, muchos fenómenos que están pasando, pero sí creo conveniente saberlos para poder entender mejor la propuesta de Vasconcelos y por qué en el contexto en el cual propone la raza cósmica es bastante sensacional. Es una novedad, a tal punto que a donde va, creen que realmente es una teoría o una filosofía bastante fuerte. Bien, si recuerdan, la obra de la raza cósmica se publica en 1925, que es una fecha crucial porque intermedia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde antes, Vasconcelos ya veía un poderío potencial en la fuerza norteamericana. Para Vasconcelos, el inicio de la derrota de España y de la cultura hispánica, latina, incluso indígena, se da con la invasión a Cuba, que fue una colonia durante 4 o 5 años
desde 1892, 1896 aproximadamente. Vasconcelos ya veía venir el poder de Norteamérica. Por lo tanto, se venía una nueva oleada de cultura hacia los países latinoamericanos o hispanoamericanos. Eso es muy importante. Pero eso se va a incrementar todavía más en los años 20. ¿Por qué se va a incrementar todavía más esta invasión cultural dentro de América? Porque debido a todas estas guerras que están habiendo en su momento, van a empezar a migrar diferentes habitantes de diferentes países. Vamos a tener acá a indios, vamos a tener a musulmanes, vamos a tener a judíos. Además, vamos a tener diferentes posicionamientos, diferentes movimientos, diferentes filosofías de diferentes orígenes. Movimientos fascistas, movimientos socialistas, movimientos revolucionarios, etcétera. Es decir, está habiendo todo un apogeo de la diversidad de culturas. México, a principios del siglo XX, se está totalmente renovando. Y este es un ejemplo claro de todo esto. Hace poco fui a un lugar que se llama Plaza Loreto. Está muy cerca del centro histórico y está a 2 cuadras. Si un día van, lo van a poder verificar. Está a 2 cuadras de lo que fue la Secretaría de Educación Pública, es decir, de la Secretaría de Educación donde fue jefe Vasconcelos. Y allí plaza, en esa plaza de Loreto, nos podemos fijar en la diversidad que hay en la cultura. Tenemos una iglesia, que es la iglesia de Loreto, o el templo de Loreto, que tiene ideas ilustradas. Es una construcción totalmente neoclásica. Y de hecho fue diseñada por Manuel Tolsa, que es un arquitecto muy importante para México y que contribuyó con el arte neoclásico. A un lado de ese templo tenemos un templo, o mejor dicho, era un convento, pero después se hizo una iglesia, que se llama Convento de Santa Teresa. Y también ese templo abrió sus puertas alrededor del siglo XIX. Y es un templo que sobre todo tiene unas raíces y un origen netamente indígena. Fue construido con población indígena y además sus, eh, sus materiales son de piedra volcánica, cuestión que evidentemente se relaciona con que fue una construcción con materiales que eh, eran parte del territorio de los pueblos indígenas. Y a un lado de ese convento de Santa Teresa, a un lado está una sinagoga judía. Esa sinagoga es una sinagoga, si mal no recuerdo, damasqueña, es decir, de Siria, y en 1920 empiezan a llegar muchos judíos a la Ciudad de México, cosa que antes no había, estaban en otros lados, pero esa fue el primer lugar donde empezaron a habitar, y eso fue en 1920, ¿sí? Y luego tenemos también la cultura india, propiamente de la India, cuando Vasconcelos introduce también su texto, su libro que se llama Estudios Indostánicos. Y también es una invitación a adentrarnos, a pensar la cultura de la India desde sus principales pensadores y especialmente desde Buda. Y también empiezan a haber movimientos hindúes, ¿no? Por algo es muy importante también saber que en esos años 20
está el movimiento de Gandhi. Y entonces tenemos una riqueza cultural muy grande en el país y sobre todo en el centro histórico donde está radicando Vasconcelos. Ahora bien, alrededor de Vasconcelos, alrededor del centro histórico, alrededor de México, están emergiendo diferentes movimientos sociales y políticos. Se tienen los triunfos fascistas, nacionalistas de España, de Italia, de Alemania. Empiezan a emerger estas figuras totalitarias que conocemos, Mussolini, Hitler, etcétera. Y por otro lado, tenemos al movimiento socialista. Empieza a emerger el movimiento de Lenin, de Gorky, de, de Tolstoy y bueno, finalmente de Stalin, que es quien va a heredar el poder que deja Lenin. Estamos viendo cómo van emergiendo no solamente poblaciones diferentes, sino pensamientos, movimientos diferentes que tienen posturas encontradas, que tienen posturas que son difíciles de armonizar, ¿sí? En este caso, el fascismo y el comunismo. ¿Cuál es la posición que va a tomar México? ¿Qué va a hacer México con todo esto que está pasando alrededor? Esto es más o menos los hechos que van sucediendo alrededor de la raza cósmica. Eso en la cuestión meramente de los hechos históricos. Pero no solamente está pasando eso. Déjenme también mencionar algunas referencias intelectuales para que más o menos veamos por dónde se está llevando el pensamiento, qué es lo que se está más o menos pensando en esos momentos y por qué el texto de la raza cósmica es radical frente a estas posturas intelectuales. Eh, Después de que surgen las filosofías de la vida, es decir, que se encargan de pensar y de reflexionar la cuestión de la vida, como Dilthey, como Scheller, entre otros, empiezan a emerger filosofías que están pensando cómo es que se debe llevar a cabo esa vida. Es decir, ya no es solamente qué es la vida a nivel general, si es una vida biológica, si es una vida religiosa, una vida espiritual, una vida meramente humana, una vida artística, etcétera. Sino que ahora se trata de saber qué clase de vida puede ser mejor y tiene que imponerse frente a lo demás. Y tenemos aquí diferentes posturas. Por mencionar solamente tres, para que veamos más o menos en dónde está localizada la reflexión de la raza cósmica. Tenemos, por ejemplo, en 1925, si mal no recuerdo es en junio de 1925, Hitler publica su libro Mi lucha. Y allí hace la diferencia bastante radical entre aquellas vidas que son de raza pura y aquellos que son de raza impura. Por lo tanto, parece ser que hay un mejor modo de vida en la cual se puede llevar a cabo. Ese mejor modo de vida es el que es puro, el que intenta mantenerse limpio, el que intenta mantenerse separado de todo lo demás y por lo tanto imponerse, superarse. Y es así como va a interpretar el superhombre. Y ya a un lado de él, a un lado de esas reflexiones de Hitler, están las reflexiones de Mussolini, que también son muy parecidas, solo que él sí hay una fuerte defensa con la cuestión de la guerra y de imponer estos grandes personajes, estos grandes hombres que con las armas, que con las fuerzas se imponen.
Y allí hay un modo de vida que se distingue de esos hombres ordinarios, de esos hombres simples, de la masa, del vulgo, que no pueden destacarse. Ese es el pensamiento del fascismo, ¿sí? Y de estos políticos intelectuales. Pero al lado de Hitler, y eso también tengámoslo muy presente, al lado de Hitler se encuentra otro muy grande pensador para toda la filosofía y para la época específicamente. ¿Quién es? Martin Heidegger. Heidegger escribe su obra Ser y Tiempo en 1927. Eso es muy importante. 1927, 2 años después de mi lucha y 2 años después de la raza cósmica. Y en Ser y Tiempo, yo no soy un especialista en esa obra, la he leído de manera superficial, rápida, pero recuerdo algún apartado, y ustedes también me podrán corroborar eso o me podrán señalar algunas cosas, pero en algún apartado de Ser y Tiempo se habla de la vida auténtica y de la vida inauténtica. Es decir, hay una vida que parece que sí es propia, que parece que sí se decide, que parece que sí es algo, algo propio, algo que es para sí mismo y que se va desenvolviendo. No es aquel susurro, no es aquel vocerío que se traduce en el se dice. Se dice que tal cosa, se dice que tal cosa. No es aquella persona que actúa por el se dice, por lo inauténtico, por aquello que no es, por aquello que no es propio, ¿sí? Eso habla a grandes rasgos Heidegger. Habla de muchas más cosas, pero en algunos apartados habla del se dice, de lo propio, del auténtico y de lo inauténtico. Y esto también nos habla de diferentes formas de vida. Ya no es solo es la vida a nivel general, ya no es qué es la vida o qué es lo humano, sino hay diferentes formas del humano en las cuales se vive, en el se dice o en el yo decido, en la autonomía, ¿no? Más o menos eso está pensando Heidegger. Y hay que pensar esto porque recuerden que como antecedente tenemos los pensamientos y las reflexiones de los políticos fascistas. Ya lo de Heidegger, si es nazi o no, es otra cuestión, pero vamos pensando un poco en ello. Después, 2 años más adelante, es decir, en 1929, 4 años después de mi lucha y 4 años después de la raza cósmica, en 1929 se va a publicar un libro que es un bestseller desde la fecha en que se publicó hasta la actualidad. Y es un libro que seguimos muchos alabándolo, que seguimos viéndolo como algo diferente, como algo único, como algo que me hace extraño a los demás y por lo tanto que me hace original. ¿Cuál es este libro? La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, donde hay una muy fuerte crítica a la cuestión de la masificación, porque la masa se vuelve un problema para Ortega y Gasset. Ahora que somos tantos, ahora que hay tantos, ahora que hay tantas oportunidades, parece ser que no existe algo propio, no existe la originalidad y no existe esta decisión reflexiva, crítica, ni en la vida propia y mucho menos, dirá Ortega y Gasset, mucho menos en una nación. Si no son por ellos mismos propios, originales y alejados de la masa, mucho menos van a ser propios, originales y diferentes a nivel nacional. Y hay una fuerte crítica hacia la masa, ¿sí? Entonces, estas filosofías o estas reflexiones
Hitler, Heidegger, Ortega y Gasset, nos habla no solamente de la vida, sino de los modos de vida distintos que se separan de la masa, que se separan de la sociedad, que se alejan de ella, que lo ven como algo, incluso, voy a decirlo así, malo, entre comillas, pero que además intenta imponerse. No es solamente la individualidad que es indiferente, sino que parece que defienden o justifican una individualidad que se sobrepone a los demás, que dirige a las masas, que es líder ante el vulgo. Es la propuesta de estos personajes. Por el otro lado, tenemos a pensadores como Tolstoy, como Lenin y como Stalin, incluso como también los cineastas de la época del estalinismo, que creen en la colectividad. Hay una película que un poco representa todo esto. Tampoco, voy a decirlo, tampoco he leído a profundidad ni a Stalin ni a Lenin. He leído algunos artículos, algunos textos y hasta cierto punto hay una defensa de hacer lo propio comunidad, hacer lo propio comunitario, ¿sí? Es decir, ese lado opuesto, por decirlo de alguna manera, es el lado opuesto de estas filosofías personalistas, individualistas, egoístas, como las de Hitler, Heidegger y Ortega y Gasset, ¿sí? Lenin, Stalin, Tolstoy también hablan de estas acciones, palabras, filosofías, pensamientos, cultura, que no se da en la individualidad, se da en la comunidad. De ahí por algo es muy importante este pensador, eh, del lenguaje ruso, psicólogo, que se llama Vygotsky, ¿no? La importancia de llevar el conocimiento hacia la comunidad, hacia el colectivo. Y de ahí la propuesta del constructivismo, construir en conjunto, cosa muy distinta a las otras filosofías que es construir en la individualidad. Yo no puedo hacer algo por los demás si primero no me construyo a mí mismo. En cambio, en estas filosofías, en estas posturas marxistas, socialistas, es más bien yo me construyo a mí mismo a partir de los demás. Solamente en la convivencia, solamente haciendo política con los demás, dialogando, conversando, hablando, etcétera, me puedo formar a mí mismo y darme una identidad. Entonces, es importante que veamos estas formas de pensar y la justificación, la defensa que se está haciendo de cómo se debe llevar la vida. Espero se me haya entendido esto, ¿sí? Por un lado, de nuevo, repito, por un lado, tenemos estas vidas individualistas que son superiores, que son diferentes, que sí le piensan, que sí hacen y que se apartan o se creen diferentes, extraños a la masa, al vulgo. Y por otro, tenemos posturas eh, que más bien creen que la forma en la cual se puede llevar a cabo la vida es solamente viviendo en la colectividad. Sin colectividad, sin comunidad, el individuo no es nada. ¿Sí? Ahora bien, sabiendo Vasconcelos o teniendo este contexto de que Vasconcelos está viviendo un momento en el cual se está pensando cómo llevar a cabo esa vida, si individual o colectiva, y además no solo eso, sino que se está enfrentando al fenómeno de la diversidad, de que se está formando, se está generando una sociedad mexicana diversa, diferente, porque están llegando judíos, están llegando musulmanes, están llegando indios, están llegando chinos, están llegando por un montón de lados y además los indígenas empiezan a tener mayor presencia en el país.
¿Cómo le hacemos entonces, sabiendo de esta diversidad, sabiendo de estos conflictos y de estas formas diferentes de pensar, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que en esta nación nueva que está emergiendo a partir de la Revolución Mexicana se pueda dar una unificación? Podamos vivir armoniosamente en conjunto, a pesar de las diferencias ya no solamente políticas, diferencias sociales, diferencias intelectuales, diferencias de creencias, diferencias de formas de vida. ¿Cómo le hacemos entonces eh, para poder unificar esta diversidad y para poder eh, unir tanto la vida individual como la vida colectiva? Es decir, no dejarse llevar por los extremos del fascismo ni por los extremos del comunismo. ¿Cómo le hacemos para que esta nación que está emergiendo sea diferente, tenga algo distinto que aportar y no caiga de nuevo en los extremos, en los límites? Entonces, todo esto es de alguna forma el problema que está atravesado en la raza cósmica de Vasconcelos. Es el problema fundamental. ¿Cómo le hacemos para poder unificar todo esto? Todo esto que se está dando, todo esto que se está generando. Los problemas del mundo, la intelectualidad internacional, pero además los problemas y dificultades nacionales, y específicamente, al menos en Vasconcelos, de la Ciudad de México, del centro histórico. Porque una cosa es el centro histórico y después hablar también de los problemas ya de todos los estados que conforman la nación mexicana, donde se acumulan mayores problemas porque hacen falta oportunidades, hace falta educación, hace falta cultura, hace falta arquitectura, hace falta arte, hace falta un montón de cosas, ¿sí? Y además de que en el norte se está disputando a ver quién se queda con los territorios. Todo eso está allí presente, ¿sí? Todo eso. Y todo eso debemos tenerlo en cuenta al momento de leer la raza cósmica. Y si realmente la raza cósmica está proponiendo algo diferente a lo que les he comentado. Y si Vasconcelos también da alguna posibilidad, algún camino para salvar a las culturas que están emergiendo y que ya estaban también en el país. Porque de otra manera, si, si defiende o justifica una postura extremista y de violencia, lo que va a acabar, lo que va a acabar pasando es que la diversidad se extermine. Las culturas diferentes se eliminen, ¿sí? Las formas diferentes de pensar, las diferentes formas de hacer política, de hacer comunidad, etcétera, se pueden eliminar si caemos en una postura totalmente extrema, ¿sí? Entonces, quería plantearles esto, quería comentarles todo esto, para que más o menos se vea plasmado el problema que hay de fondo y podamos entonces, eh, cuando leamos o releamos la raza cósmica, poder pensar entonces si estos problemas de alguna forma les da cierta solución Vasconcelos, les da cierto camino, cierta salida, o de plano resulta un imposible, porque frente a la imposibilidad que se ve de hacer esto, de juntar a las culturas, frente a esa imposibilidad,
pues Vasconcelos ve esta posibilidad, algo sumamente complicado. Me parece a mí que es sumamente complicado. Entonces, bueno, hasta aquí no sé qué piensa. Me gustaría saber sus comentarios o si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran agregar antes de pasar al tema que sigue, que ya es un poco hablar de algún contenido de la raza cósmica. No sé si quieran aportar algo al respecto. Le dejo la palabra al profesor Víctor. Adelante, Alejandro Moreno, tú que levantaste la mano, adelante, tienes el micrófono. No, todo bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere sugerir algo? ¿Qué tal les pareció la exposición del profesor Eduardo? Adelante, Isabel. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Muy bien, Bueno, nada más. Me parece como interesante esta parte que se menciona acerca de la noción de la educación y estaba pensando en si en esta propuesta que tal vez nos está planteando Vasconcelos, pues puede existir, digamos, esta noción de la educación, tal vez separándola pues, de una noción antropológica, porque a final de cuentas, igual era algo que estaba reflexionando hace poco, es que por la diversidad cultural que hay de diferentes grupos, por esta noción diferente de cómo puede llegar a aplicarse, me preguntaba que el plan, digamos, como el proyecto educativo de Vasconcelos enfrenta pues grandes problemáticas, grandes retos, porque pues de antemano uno también plantearía si la educación puede llegar a proponerse sin este papel cultural que puede tener de fondo para cada una de esos grupos, ¿no? Y no sé, o sea, me parece muy interesante esa parte como tratar de conciliar y también esta relación de la educación con la identidad, si es que puede llegar a haber una educación, digamos, como separada pues, de esa noción. Y pues nada, era como lo que estaba pensando ahorita. muy bien, Isabel, muy bien. Bueno, le doy la palabra al profesor Eduardo para que dé algún comentario o conteste a esto que has mencionado, Isabel. Pues muchas gracias Isabel por el comentario y por la pregunta, también por compartir esa preocupación de la educación, porque de alguna u otra forma, aunque manifestado de distinta manera, en todos los tiempos eh, pensamos que la educación es muy importante, vital, para poder unificar o para poder darle unidad a una comunidad, a una sociedad, a un pueblo, a una nación, etcétera, ¿no? Digamos que de alguna forma la educación es una herramienta para poder vivir con los demás, ¿no? A pesar de que carezcamos propiamente, individualmente de esos instrumentos o de estas herramientas, parece ser que la educación apoya para poder brindarlas y en ese sentido, darlas para que los individuos sean capaces de vivir en comunidad o de vivir en sociedad. Sin embargo, eh, algo que creo que también puede ser frecuente es que para que pueda existir educación, ahí ustedes tendrán que problematizar si esto es cierto o no, pero para que pueda existir educación, debe de haber unidad, debe de haber un plan que pueda de cierta forma darle esa intención de universalidad. La intención de universalidad no significa que plenamente sea así, pero sí hay esta intención o pretensión
de que sea universal, ¿sí? Si no hay un plan que intente universalizar o que intente unificar a la diversidad de las personas, de las creencias, de comunidades, de movimientos políticos o agrupaciones sociales, parece ser que si no está esa intención, pues simplemente van a seguir estando separados y van a seguir estando en conflicto. Recuerden muy bien esta idea que estoy comentando, ¿no? La importancia de que exista unidad o pretensión de universalidad en la educación para que precisamente se pueda dar educación. Tengan presente la pregunta para eh, saber si hoy en día hay algo que nos dé esa universalidad. Tengan presente esa pregunta y piensen si en la actualidad está esto. Bien, ¿por qué comento esto? Eh, Porque evidentemente están grandes pérdidas en la educación y específicamente en la historia de la educación americana o de la educación hispánica. ¿A qué me refiero con grandes pérdidas? Me refiero a que no solamente se da una pérdida territorial, una pérdida económica y, como lo dice Vasconcelos, una pérdida moral, sino que la más fuerte pérdida, y es algo que quizás por eso Vasconcelos en un futuro se vuelve hasta cierto punto conservador, se pierde nuestra unidad mayor como población hispana. ¿Cuál es eso? La religión, la creencia en un único Dios, bueno, y sus derivados de la religión católica, ¿sí? Que básicamente era uno de los artículos, al menos de la primera constitución, donde se decía que lo que nos hace mexicanos es la religión católica. Y anteriormente lo que nos hacía parte de la población hispana era la religión católica. Y parece ser que la idea de Dios que unifica, que le da unidad y sentido a las tareas, a los trabajos, a las actividades que se hacen en una nación, en una población, en un imperio, esa unidad de Dios es lo que le da sentido, dirección, orientación a todo lo que pueda hacer, ¿sí? En este caso, la labor educativa de los frailes era acercar a la población indígena hacia la religión católica para que pueda ser salvada y el pueblo en general pueda ser salvado. Y allí está esa intención de universalidad. Todavía no son, todavía no son parte de esta religión, pero se pueden convertir, ¿sí? Está esa intención. Ahora bien, una vez que entran diferentes agrupaciones que van poniendo en crisis la religión católica y la creencia en un único Dios, al menos dentro del catolicismo y sus derivados, los santos, las vírgenes, etcétera. Una vez que se pone en crisis con diferentes agrupaciones como los masones, como los judíos, como los indios, como los musulmanes, etcétera, se empieza a perder la orientación, el sentido y la unidad de toda la labor educativa y por ende de toda la labor social y cultural. Ya no tiene sentido porque ya conocen, ya saben que hay otras religiones, otras posibilidades y por ende la religión católica ya no puede servir para poder unificar a los pueblos, a las costumbres, las tradiciones, etcétera. Entonces, ahora ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué podemos proponer para que este mundo que se ha perdido, esta universalidad que se ha perdido por medio de la religión católica, si no conservarlo, porque ya no podemos volver a ser católicos, ya no podemos regresar el tiempo y decir vamos a
de nuevo a todos a ser católicos. Si no se puede eso, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo le podemos dar unificación a los diversos pueblos? Bueno, creo que de alguna forma Vasconcelos intenta darle esa unificación, esa unidad de sentido a las poblaciones, aunque quizás me adelante aquí mucho, pero le intenta dar ese sentido y orientación por medio de entre mito y ciencia, ¿sí? Porque eso es importante. Vasconcelos sabe muy bien que para que podamos tener educación debe de haber un sentido de universalidad o de unidad. ¿Y qué es a lo que recurre? Al mito, a la narración de la Atlántida. La Atlántida es una narración, es un cuento, un mito que da la posibilidad de que la diversidad de pueblos se puedan unificar a pesar, de nuevo, de las diferencias. ¿Sí? Recurre a una especie de mito, pero que tiene cierta base científica. Y eso es muy interesante, porque no es totalmente digamos, una idea, una reflexión, una filosofía que se decanta absolutamente por la ciencia, que sea meramente científica, porque para Vasconcelos la ciencia no puede darle unidad a todo lo que está pasando, a toda la diversidad que hay en el país y en el mundo, pero sí lo puede hacer esta especie de mito misterioso, de mito con incógnitas, de mito desconocido, que frente al desconocimiento y frente a lo asombroso que puede llegar a ser el relato de la Atlántida, podemos darle esa especie de relato con intención de universalidad, de unificación. Esos pueblos que se separaron después de los cataclismos, de las destrucciones, de las diferentes Atlántidas o de los diferentes momentos de la Atlántida, en algún punto se van a volver a unir y van a volver a ser una raza integral o un pueblo total. Si ustedes recuerdan, en el libro, Vasconcelos cita la teoría de Wegener, ¿no? Que nosotros, al menos yo recuerdo que la conocíamos como la teoría de la Pangea, ¿no? En algún punto originario, todas las tierras, todos los continentes estaban unidos y de repente, por los movimientos propios de la Tierra, se empezaron a separar unos de otros. Y va a llegar a tal punto que se separen tanto que tengan que dar la vuelta y cuando den la vuelta se van a volver a unir. Suena súper asombroso y muy difícil de comprobar, pese a que es una teoría aparentemente legitimada por la ciencia, es muy difícil de comprobar. Y parece ser que en tanto que no se pueda comprobar y en tanto que hay algo de misterio y de asombroso, nos da esa idea de unidad. Tal vez ya no nos podamos reunir en el cielo, como lo habían prometido los religiosos católicos. Ya no habrá cielo, ya no habrá recompensa, al menos celeste o paradisiaca, pero quizás sí haya una recompensa terrestre. Y esa recompensa terrestre es habitar armoniosamente, habitar tranquilamente estas tierras que queramos o no, necesariamente se van a tener que unir. Y eso es el pensamiento también un tanto religioso. Queramos o no, en el cielo todos vamos a estar reunidos. Solo que aquí parece que tiene un matiz científico. Queramos o no, en algún punto la Atlántida va a volver. ¿Vale? Entonces, es importante esta idea de la unificación. Y Vasconcelos, creo que eh, este texto de la raza cósmica, creo que él lo dice en algún apartado de sus memorias,
me parece que es el tercer tomo, el que se llama El desastre. En algún, en alguna parte de esas memorias, Vasconcelos comenta que el texto de la raza cósmica, y tengamos atención en esto, el texto de la raza cósmica es un resumen de su teoría pedagógica, ¿sí? Es un resumen, porque son muy pocas páginas y ya hay muchas cosas que deja sin explicar, que las deja abiertas y además tiene, em, si uno lo lee, tiene una escritura que parece ser de la inmediatez. Lo va escribiendo rápido. Incluso él cuenta, ¿no? En lo que me voy a diferentes países, en lo que estoy a reuniones, en fiestas, en banquetes, me tomo un momento para seguir con mi raza cósmica. Y a todas partes que él va, trae en su bolsillo la libreta donde está haciendo los fragmentos de la raza cósmica. Entonces, hay que pensar que la raza cósmica es un texto, es una escritura de viaje, ¿sí? Donde tiene que anotar rápidamente lo que está pensando y lo que quiere proponer y por ende no está del todo desarrollado, sino que de nuevo es un resumen de su propuesta pedagógica, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren, hago una pausa aquí para que ustedes puedan comentar, puedan aportar, puedan hacer alguna pregunta, alguna crítica, alguna aportación que tengan ahorita en cuenta con lo que estamos comentando. Y también es importante pensar o dudar si la única posibilidad de hacer educación es con un proyecto con intenciones de universalidad. Universalidad no en el sentido de que sea el universo entero. Puede ser en un sentido poblacional, puede ser en un sentido regional, en un sentido nacional o en un sentido internacional, ¿sí? Digamos que a lo que voy es que hay una intención de querer que varias personas o una gran mayoría se puedan de cierta forma unificar o armonizar por medio de algún objetivo, meta o idea o pensamiento en común. Y de nuevo, Vasconcelos cree que lo llega a tener, que lo llega a rescatar por medio de la Atlántida. De hecho, es interesante porque muchos critican a Vasconcelos porque creen que la propuesta de la Atlántida es una propuesta científica. En ningún momento lo está proponiendo como una propuesta científica. Incluso empieza diciendo que son opiniones, que él cree que son más posibles unas que otras, sí, pero en ningún momento intenta hacer una teoría científica de la raza cósmica. Eso no es, ¿eh? No es una teoría científica y que quede muy claro, ¿sí? Las teorías pedagógicas no son necesariamente, incluso no deben de ser teorías científicas. Otra, otro comentario, otro enunciado problemático. Ninguna teoría pedagógica que sea de verdad, que sea en serio, debe ser una teoría científica, ¿sí? En un enunciado problemático. Y lo que quería rescatar, para un poquito resumir esto que he comentado, es que en el primer párrafo de la primera sección de la raza cósmica, en medio de ese párrafo, pues sí, prácticamente en medio de ese párrafo, hay un enunciado que a mí me parece revelador totalmente y creo que puede aclarar muchas cosas. Es un enunciado que está en medio del párrafo y prácticamente es un regloncito. Pasa de manera desapercibida. Pero si uno pone atención y uno intenta pensar, intenta reflexionar, ese enunciado, esa oración, resulta ser reveladora, descubridora. ¿Sí? El enunciado dice así:
Escribe Vasconcelos lo siguiente. El pensamiento de la Atlántida evoca en recuerdo de sus antecedentes misteriosos. Asombroso. A mí me parece asombroso. Porque no dice la teoría, no dice el mito, no dice la hipótesis, no habla de eso. Dice el pensamiento de la Atlántida. ¿Qué es eso del pensamiento de la Atlántida? No dice el lugar, no dice propiamente el mito, ¿no? Indirectamente sí, pero no es lo principal. Lo principal es el pensamiento que tiene, aunque suene reiterativo, el pensamiento que tiene pensar la Atlántida evoca recuerdos de antecedentes misteriosos. Pensar la Atlántida evoca recuerdos de antecedentes misteriosos. Bien, ahora sí doy una pausa para que puedan comentar, criticar, agregar, señalar, preguntar, etcétera. Por favor. Víctor, no sé si estés por aquí. Sí, claro, Lalo, aquí andamos todavía en el transporte público, pero muy bien. Voy a leer un comentario que tiene aquí Isabel, que me parece que es muy elocuente y que va ad hoc a lo que hemos estado hablando. Dice, me parece interesante que recurra al recurso del mito, ya que puede llegar a ser un espacio común en donde los individuos tienen la posibilidad de identificarse. Ese es el comentario que hizo Isabel en el talks. Muy buen comentario. Acerca de lo que venías platicando, Lalo, quizá a mí me gustaría también tener quizá una especie de comentario muy breve y decir que me parece sorprendente esto que dices acerca de Vasconcelos, puesto que no va a proponer ninguna teoría científica, como lo has visto. Me parece que entonces este recurso pedagógico que usa, o más bien esta pedagogía que él tiene en cuenta o que más bien mantiene en mente, es ante todo una tentativa, lo cual lo convierte todo esto en una especie de ensayo, es un probar, es un equivocarse también, es algo que no está determinado, es algo que abre el espacio quizá para poder pensar incluso lo que has venido a leer hace un momento, el pensamiento de la Atlántida. Este pensamiento de la Atlántida no está determinado y puesto que no está determinado, quizá es posible que nosotros podamos decir de cierta forma, incluso aventurándose a errar o a fallar, que podemos pensar ese pensamiento. Entonces, bueno, eso es lo que ahora me gustaría comentar. Quizá es un comentario muy disparatado o quizá un comentario incluso muy tórdido, pero bueno, lo quería decir, me parece que la tentativa nos ayuda a nosotros a tener presente que no hay nada determinado y que por lo tanto quizá la idea de raza también está en este sentido de una manera no identificada, una especie específicamente, no se podría decir de cierta manera. Pero bueno, hasta acá con mi comentario. ¿Hay alguien que le gustaría comentar algo más? ¿Que le gustaría sugerir algo? Bueno, si quieres, en lo que se anima, déjame agregar algo a lo que estabas comentando. Bueno, es que son varias cosas, porque la verdad es muy rico el lenguaje de Vasconcelos y los recursos que ocupa. A ver, eh, de hecho era algo que también quería comentarles, ¿no? La forma en la cual está escrito el libro, algunos dicen que es más parecido o más semejante a un manifiesto que propiamente un texto riguroso o un tratado o una especie de manual, incluso ni siquiera, aunque tendríamos que ver, incluso ni siquiera eh, califica para catalogarse como un ensayo.
porque tiene muchas maneras en las cuales se expresa, utiliza tantos recursos que no es muy claro o muy clara la categoría que ocupa este texto, ¿sí? Porque tiene, bueno, dicen los que han estudiado este texto, tiene características de ensayo, tiene características de un tratado científico, pero también tiene características eh, de un periódico, de un texto de periódico noticiario. Tiene también características de un relato mítico, es decir, no es claro, ¿no? La forma en la cual está escrita, y eso es muy importante porque nos habla también de la forma en la cual está pensando y está proponiendo esta, vamos a llamarle por ahora sí, esta teoría o filosofía de la educación. Y por lo mismo, me parece que es muy adecuado esto que comentas, ¿no? Que parece que es una suposición, pero a la vez que es una suposición, parece afirmarlo conforme vamos avanzando, y esa suposición termina siendo un riesgo propositivo, un riesgo teórico que veremos si se puede llegar a cumplir o no. Entonces sí tiene esta estructura un tanto rebelde, un tanto caótica, pero que la propia estructura revela de nuevo la forma en la cual se está pensando Vasconcelos. Por eso les decía, ¿no? Parece ser que Vasconcelos eh, está cuidando mucho también la belleza o la forma del texto. Sí cuida el contenido, pero también la forma en la cual lo dice, lo emplea, parece ser que intenta ser retórico, intenta embellecerlo, intenta convencer por medio no solamente de lo que dice, sino por cómo está expresado, convencer al otro de su teoría. También algo muy importante es que hay muchas referencias a muchos autores. Incluso si uno trata de leerlo más detenidamente, cada una de las partes del texto se va a encontrar con que tiene múltiples referencias a varios autores. Les voy a comentar dos porque son de las principales y además porque incluso uno las puede detectar de manera más sencilla. Primero, inicia hablando de las opiniones. Y ese mismo inicio de opinan tal, 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 y empieza a hablar de los geólogos y empieza a hablar de los tecnólogos, etcétera, etcétera. Ese mismo inicio es el mismo o muy parecido al que tiene Spencer, Herbert Spencer, en un libro que se llama Creación y Evolución, y donde Spencer sí considera y sí defiende una teoría absolutamente científica del mundo y de los seres humanos, y defiende la diversidad, pero es una diversidad que jamás logra unificarse, y es uno de los tantos peligros, la diversidad total, pero es muy parecido. Solo que aquí Vasconcelos ocupa los propios principios o propuestas de Spencer para darle la vuelta. Porque Spencer dice, toda opinión, más o menos así lo dice, toda opinión necesita ser revisada constantemente para saber si es cierta o es falsa. Y Vasconcelos, al proponer el mito de la Atlántida como una opinión, de alguna forma está incitando a que se revise constantemente para saber si es cierto o no. De nuevo, queda, queda en la posibilidad, ¿sí? Y eso es, bueno, a mí se me hace una genialidad de cómo está ocupando a los positivistas
para darles la vuelta, ¿sí? Los propios principios positivistas quedan en duda cuando Vasconcelos hace esto. Utiliza las propias teorías científicas, vamos a decirles, vamos a llamarle así, utiliza las propias teorías científicas para darles el matiz de lo mitológico. En toda ciencia hay mitología y en toda mitología hay ciencia. Eso por un lado. Luego, esta parte que les leí, el pensamiento de la Atlántida desaparece, el pensamiento de la Atlántida evoca en recuerdo de sus antecedentes misteriosos. A mi modo de ver, es una referencia, creo que muy puntual, a un texto de Alfonso Reyes. Tampoco soy un superlector de Alfonso Reyes, he leído algunos ensayos y algunos cuentos, pero definitivamente casi estoy seguro que retomó esta idea de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, con el que compartió eh, educación, que compartió cultura, formación, etcétera, tiene un texto que se llama La visión de Anáhuac. Es un súper texto, bueno, a mí me gusta muchísimo, es súper bello, lenguaje precioso, se ve que lo investigó bastante, escogió las palabras adecuadas, es un libro precioso, precioso porque está muy bien pensado, muy bien logrado y muy bien selecto. Seleccionó muy bien las palabras, definitivamente, y la forma. Y al final de ese texto, algo así acaba el texto de la visión de Anáhuac. Dice, sea cierto o no lo que se dice de los mexicas, sea cierto o no todas estas cosas que les he contado, lo cierto es que es bastante precioso pensar que existió una cultura así. Es bastante precioso pensar que existió una cultura así. Es una visión. No sabemos, incluso no sabemos si realmente las culturas mesoamericanas vivieron como se nos dice que vivieron. No sabemos, es una visión, pero que nos da una sensación, nos da una satisfacción, nos da alegría, nos place en la imaginación y en el pensamiento que nos mueve. En lugar de ponerle Anáhuac, aquí Vasconcelos, parece que lo que está poniendo es Atlántida. Pensemos al Atlántida y pensemos si también nos da esa satisfacción, ese placer, ese gozo y por ende, si nos mueve a estarlo constantemente revisando para saber si es correcto o no es correcto. Me parece a mí que es una referencia hacia Alfonso Reyes. Bueno, esas son algunas cosas que quería comentar acerca de lo que nos estaba diciendo el profesor Víctor, que yo creo que sí recurre a una posibilidad, que también está de alguna forma jugando con la forma, con la presentación del texto y que en ese sentido queda como en el trance el mito de la Atlántida. Entonces, bueno, no sé si Víctor quieras agregar algo más y también ver si alguien más quiere participar. Muy bien, muchas gracias, profesor Eduardo. Pues bueno, había hecho un comentario aquí en el chat, creo que lo escribí mientras estabas explicando lo demás. Yo creo que ya no va a ser necesario retomarlo, puesto que va en el mismo sentido que ya has respondido. Entonces, pues bueno, solamente lo voy a pasar a leer para que se percaten los demás de que había un comentario. Y a mí me agradaría mucho más que aquel que quiera participar, pues que de una vez levante la mano para que haga uso de la palabra. Bueno, el comentario dice lo siguiente: me parece muy bueno tu señalamiento, sin embargo, parece ser que el ensayo permite salirse del canon de lo establecido.
Incluso se puede ensayar con un lenguaje poético o mítico. El ensayo permite desde muchas perspectivas no establecidas ahondar en una retórica constituida. ¿Tú dirías que la raza cósmica no es un ensayo? ¿En qué categoría lo entiendes? Ese es el comentario que había hecho, pero bueno, como lo he dicho, prefiero evitar que a lo mejor respondas, porque bueno, ya respondiste, y me gustaría más bien darle la palabra a alguno de los asistentes que está aquí en este taller lectura. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿A alguien le gustaría decir algo? Anímense, no muerde uno, no, no es como un espacio en donde se repriman, ni mucho menos, al contrario, es un espacio abierto para que podamos dialogar entre todos y pues sacar unas buenas ideas, incluso comentarios, perspectivas que quieran ustedes ahondar. Me parece que el profesor Lalo ha leído muy bien el texto de la raza cósmica y me parece también adecuado la forma en la que ha presentado sus investigaciones, sobre todo porque ha ahondado en estos matices que muchas veces a uno en la lectura se le pasan de largo. Pero bueno, ¿quiere alguien comentar? Muy bien, Iván, adelante. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Hola, Iván. Sí, claro que sí, se escucha muy bien y saludos, ¿eh? Me da mucho Ah, gusto verte por acá. Adelante. muchas gracias igualmente. Yo me quedé con una duda. Comenta el profesor Eduardo, si creo que sí se llama Eduardo, ¿verdad? Este, Sí. que ninguna pedagogía tiene que ser científica. Eh, Me gustaría ver si podía explayar un poco más eso y me da la idea de que hay como una necesidad lógica, me da la sensación, perdón, en cuanto que se quiera universalizar una educación, este, esta parte metódica, científica, objetiva, por así decirlo. Entonces, mi duda es cómo esta pedagogía que plantea, por lo que he estado oyendo, José Vasconcelos, puede ser no científica y a la vez ser universal. ¿Cómo lograría reunir a los individuos a través de algo que pues no es objetivo, pues como el mito que viene hablando de la Atlántida? En este sentido, eh, no sé si me alcanzo a explicar, también me surge la duda de cómo este, eh, sí, cómo se logra una comunidad o una unidad de una nación, de un país o una región o algún grupo a través de una manera no objetiva, porque me da la impresión de que si partimos del mito, eh, lo que entiendo es que la educación se vuelve de alguna manera subjetiva y caemos en dispersión. No sé si me alcanzo a explicar. Muy bien, Iván, claro que sí. Adelante, profesor Eduardo. Yo también pienso que te explicaste muy bien y que es una muy buena pregunta y qué bueno que la haces para poder ser más claro. Bueno, la frase o la enunciado y corrijo o hago un arreglo. Ninguna teoría pedagógica debe ser totalmente científica o puramente científica, porque si no, se cae en la individualidad o como tú lo comentabas, en la subjetividad de solamente aquello que me puede ser palpable, que pueda ser empírico, que pueda ser sensible, me es, eh, me es algo conocido y creo en ello, ¿no? O mejor, o más que creer, pienso que es verdad, ¿no? Considero que es verdad. Entonces, ninguna teoría pedagógica es o debe ser puramente científica. Lo que sí pasa con Vasconcelos o la propuesta de Vasconcelos es que
parte de algunos datos de la historia y de la ciencia para partir de esos datos trabajar con algo que vaya más allá del mero dato sensible o del dato que puede ser verificado. Y en ese sentido, empezar a crear cierta, cierta unidad. Lo que pasa aquí con Vasconcelos es que eligió, a mí me parece, eligió bastante bien el mito de la Atlántida o la narración de la Atlántida. Porque si uno revisa con mayor detalle el mito de la Atlántida y todas las investigaciones que hay de por medio, se emplea o se utiliza un método comparativo. Es decir, empezamos a encontrar semejanzas en las diferentes culturas y en los diferentes tiempos. Por eso vemos que a pesar de que hay una gran separación entre Mesoamérica y Egipto, en las dos poblaciones hay construcciones muy parecidas, que le llamamos pirámides, ¿no? A pesar de que África y América están totalmente divididos y separados, y es un ejemplo que también ponen en estos libros que les he compartido, hay ciertos frutos que son muy similares. Por ejemplo, la banana o el plátano, o bueno, como se conozca. Es decir, a partir de estos datos que empiezan a intentar asemejarse o que empiezan a encontrar lo común, empezamos a fabricar cierta unidad. Tenemos unos datos, pero esos datos no nos son suficientes, no nos son suficientes para que una persona pueda decir, ah, soy semejante al europeo, soy semejante al africano, soy semejante al asiático. Porque, porque muy difícilmente eso se puede comprobar por medio de la sensibilidad o de un dato meramente sensible. Necesitamos ir más allá de todo eso. Y para ello necesitamos la fuerza del pensamiento que nos hace intuir que en aquellos tiempos que no conocemos, que no podemos comprobar, que no podemos tener una certeza absoluta, pese a todo eso, pensamos y creemos que puedan haber semejanzas que nos hagan unidos. De nuevo, este mito de la Atlántida, junto con la teoría de la Pangea, intenta darle esa unidad de encuentros a las diferentes poblaciones. No se puede comprobar que realmente existió la Atlántida. Nunca se ha podido comprobar eso. Y hasta la fecha siguen sin comprobar ello. A pesar de que muchas personas, investigadores norteamericanos y británicos, quieren comprobar que realmente existió la Atlántida. La Atlántida nos sirve como un recurso, de nuevo, para poder pensar esa universalidad, esa unificación de las diferentes poblaciones en el mundo. Porque a mí no me consta, o a ustedes no les puede constar, que realmente el mesoamericano, el habitante mesoamericano o el habitante africano es absolutamente igual a mí y que está luchando o tiene el mismo propósito y misión que lo que yo quiero. No puedo saber eso. No existe un dato científico que me diga todas las poblaciones se dirigen hacia este fin. Y si alguien les dice eso, pues evidentemente está mintiendo. Por eso necesitamos, de nuevo, de un relato, de un imaginario o de una mitología que intente cubrir esa justificación y darles esa orientación. Por allí, en algún comentario pregunta que hacía alguien del grupo, creo que fue William, decía, ¿por qué Vasconcelos, en lugar de hablar de razas o de etnias o de pueblos, no mejor habló de humanidad? Así se hubiera salvado de tantos problemas. Porque hablar de humanidad
es hablar de una abstracción y hablar de algo que realmente no sucede. ¿A poco ustedes sí creen que Estados Unidos lucha por la humanidad? Que Rusia lucha por la humanidad, que Inglaterra lucha por la humanidad, que la Alemania nazi luchó por la humanidad. Eso es una abstracción y es un recurso meramente retórico. Y es un recurso retórico para imponer, no para construir, no para unir a las demás poblaciones. Porque ellos tienen sus propios intereses, intenciones, propósitos y sus formas de vida, que son sumamente impositivas. Pero Vasconcelos lo que está diciendo es, tarde o temprano tenemos que unirnos, tarde o temprano tenemos que mezclarnos y por lo tanto la mejor forma de adelantar hacia ese fin o hacia ese objetivo, a pesar de que no lo podamos ver y de que no podamos comprobar los orígenes o las causas y los fines de la historia de la humanidad, podemos crear sospechas y posibilidades no para destruir, no para imponer, sino para construir. Porque parece ser que los datos científicos, apoyándonos, más no sometiéndonos a ellos, los datos científicos nos dicen que tarde o temprano la Tierra se va a juntar, ¿sí? La Tierra se va a juntar. Y bueno, algo muy importante, les decía que escoger la Atlántida parece que no es fortuito, no es gratuito que Vasconcelos se incline por el mito de la Atlántida y por escoger a América como el lugar común de toda la Tierra, porque si uno revisa más o menos dónde estaba la Atlántida y dónde está América y digamos el lugar privilegiado que tiene América, se va a encontrar que América es como la parte mediadora entre los continentes que están separados. Es decir, parece ser que el encuentro de esas poblaciones que se perdieron tanto en la Atlántida como también en Lemuria se van a encontrar o van a volver a unirse en América. Y eso es porque tanto el continente perdido de Lemuria como el continente perdido de la Atlántida, las poblaciones que se fueron distribuyendo, que se fueron esparciendo debido a estos cataclismos de los continentes perdidos, se van a ir reagrupando o se supone que se reagruparon en el continente americano. Eso dice el dato científico y Vasconcelos está ocupando esos datos científicos, esa historia, ese relato, para justificar una intención de unidad en las poblaciones. Mientras que la separación, la teoría de la subjetividad, de la individualidad, separa, parece que este pensamiento de la Atlántida y de que se van a unir las poblaciones, construye, es decir, une, es decir, crea mestizaje. Entonces, volviendo a lo que preguntabas, la teoría pedagógica de Vasconcelos se apoya en datos de la ciencia, de la historia, pero a la vez deja eh, cierto espacio para la intuición, para poder crear. Porque si todos lo dejamos a la ciencia y a la historia, resulta que todo se vuelve muy determinista y prefijado. Y no le damos la posibilidad al individuo de que también escoja y pueda crear y pueda imaginar. Y así lo dice Vasconcelos en el sexto párrafo de la primera sección. Y fíjense cómo lo dice, como lo comentaba Víctor, ¿no? Como una posibilidad. O sea, Vasconcelos eligió aquí correctamente las palabras, ¿no? Dice Vasconcelos en el párrafo sexto de la primera sección. Dice así: ensayemos, pues, explicaciones. Ensayemos explicaciones.
no con fantasía de novelista. No vamos a crear cosas de la nada, ¿no? Pero sí con una intuición que se apoya en los datos de la historia y la ciencia. Los fines, las causas, hablar de la generalidad o hablar de la universalidad no puede ser comprobado por la ciencia. Y eso lo dicen constantemente diferentes pensadores y diferentes científicos. La naturaleza, los datos palpables y verificables no obedecen a ningún tipo de fin, y mucho menos a un fin humano. ¿Cómo crees que el mundo va a estar construido, preparado, formado para que tú goces de él? Eso es meramente, meramente humano, ¿no? Entonces la ciencia nunca va a poder unificar algo así, a poder darle una intención, ¿sí? No sé si me explique con esto. Por eso es que las teorías pedagógicas no pueden ser absolutamente científicas, porque si las teorías pedagógicas buscan fines y propósitos que no son palpables o verificables en el momento, sino que es un proyecto a construir, no puede ser algo científico. No puede ser algo, en este caso, positivista. No lo puede ser. Porque el positivismo, la ciencia no trabaja con esos fines, que son puestos a las cosas y que son humanos. No sé si me explique con esto. Ojalá que sí. Creo que me expandí mucho, pero ojalá me haya dado a entender. Muy bien, Lalo. Creo que quiere hablar Iván. Adelante, Iván. Adelante, si quieres comentar algo. Sí, sí, así algo ya rápido. Este, bueno, con lo que explica el profesor Eduardo, ya entendí mejor a qué se refería cuando decía que las teorías pedagógicas no debían de ser científicas. Eh, Mi duda es, entonces, si no son científicas totalmente, digamos que son multidisciplinarias, por así decirlo, que quizás no sea el concepto, este, de alguna manera también serían políticas. Y no sé, o sea, me parece que esto de la educación que maneja o que propone este José Vasconcelos, al mezclarlo con unidad, parece que hubiera como una diada entre universalidad y subjetividad. No sé si me alcanzo a explicar porque me recuerda a Jean-Paul Sartre. Creo que era en el existencialismo es un humanismo, que le hacía una crítica al marxismo donde decía que una de las causas por las que fallaban los grupos marxistas o de izquierda, no recuerdo bien cómo los catalogaba él, era que el individuo cada vez que había una decisión colectiva o en este caso una universalidad, el individuo se enfrentaba con su libertad. Siempre tenía que estar eligiendo y pues parecía que se elegía a él mismo. Creo que ahorita recordando hay una frase donde él decía que el individuo eligiéndose a sí mismo se elegía a los demás, algo así. No, la estoy parafraseando, no me acuerdo. Este, entonces, me parece que esto que planteabas con celos es muy, utópico, que como hemos visto no está planteando nada, ¿verdad? Pero esta tendencia hacia la universalidad a través de historia, de datos científicos, me parece de cierta manera utópico con esto que estoy diciendo y este, sobre todo si nos vamos también a la etimología de la palabra educación, que si no mal recuerdo también tiene un sentido en el sentido de alimentación, no tanto este sentido de socialización que creo que tendería más la universalidad. No sé si dejé claro algún punto, creo que me hice bolas. Pues no, creo que
Estuvo muy bien y la cita que comentas de Sartre es muy, muy adecuada para lo que estamos hablando y sobre todo lo que estaba comentando al inicio acerca de estas filosofías que son o que tienden hacia lo individual y aquellas filosofías o pensamientos que tienden hacia lo colectivo o hacia la masificación o hacia lo comunitario. Y Sartre, precisamente, creo que con la cita que señalas, Sartre allí hace muy bien este problema, ¿no? Señala muy bien el problema, lo dice espectacular, y Sartre es un pensador que prácticamente es de la época de la que estamos hablando. Frente a ello, eh, y creo que es un tema que podemos abordarlo la siguiente semana o la siguiente sesión, porque precisamente con lo que acabas de decir, me gustaría un poco proponer o problematizar la cuestión, es decir, dejarla en suspenso y en tensión con lo que voy a comentar. Vasconcelos, y creo que también es otra quizás de las novedades o propuestas, y quizás también de su originalidad, Vasconcelos, frente a estas filosofías que están en tensión, que son extremistas y que es uno o es otro, o vives de manera auténtica o vives de manera inauténtica, o vives como si fueras un héroe, un personaje único de la historia, o vives como parte de una población de la masa que no se distingue una de otra. Parece que esas son las opciones que tiene el ser humano eh, en la historia, ¿no? En su convivencia con los demás pueblos o en la humanidad. Frente a eso, me parece a mí, Vasconcelos lo que propone entre el individuo y lo colectivo o la masa es precisamente la cuestión de la raza o de la etnia. La raza no es algo que esté todavía como algo cósmico, como algo universal, pero está por allí, allí va, pero tampoco es o deja de lado lo individual. Es decir, la raza también remite a lo individual sin dejar de ser colectivo. Y remito a lo colectivo sin dejar de ser individual. Por algo, esta famosa frase de Vasconcelos, el famoso lema, por mi raza hablará el espíritu, parece ser bastante reveladora porque uno no entiende, o creo que es un problema, uno no entiende hasta qué punto eso de por mi raza se está refiriendo a algo propio de mí o propio de algo más grande como el espíritu. Entonces, frente a estas posturas extremas, individuo, colectividad o individuo o masa, parece que la raza es algo que me da individualidad, pero a la vez que me hace estar junto con un colectivo, junto con los demás. Me da identidad y me da colectividad. Esa es la cuestión de la raza. Y por lo tanto, parece que con la raza se intentan cubrir los dos frentes. En rescate de la libertad del individuo, pero también en rescate del trabajo colectivo, porque evidentemente es muy importante trabajar en comunidad. Entonces, creo que por allí va un poco el pensamiento de Vasconcelos con la cuestión de la raza cósmica y también un poco puede ser una posible respuesta hacia esto que preguntabas, ¿no? Hacia esos opuestos, universal, subjetivo, todo, todo y parte, pues está la raza. ¿Qué es la raza? No sabemos muy bien, ¿no? No sabemos si es algo, de nuevo, individual, colectivo. Y sobre el término, nada más aquí una aclaración sobre el término de educación. Educación es un término
que viene del verbo infinitivo en latín educare. Y educare quiere decir, bueno, se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Se puede traducir como conducir, dirigir, orientar, etcétera, ¿no? Y es un poco la cuestión de la teoría de la educación, ¿no? Orientar, dirigir, conducir, también puede ser apoyar. El término que tú te refieres como alimentar es lo que etimológicamente se conoce no muy bien sobre el término alumno, ¿sí? Alumno que es el que es alimentado, pero esa etimología no sé qué tan clara sea, ya lo podremos investigar después, pero bueno, quería hacer esa aclaración. Y bueno, eso, eso por mi parte respecto a lo que comentabas, Iván. No sé si quieras agregar algo más o los demás. Ay, ya. No, no, me quedó claro, Eduardo. Este, es que, bueno, no me acuerdo bien de lo que te digo de alimentar, de nutrir, de educación. Lo vi en una materia y medio me acuerdo, pero la verdad no me acuerdo bien. Me quedé yo con esa idea. Pero sí, me quedó claro la intención que tiene Vasconcelos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más le gustaría agregar algo? Voy a leer un comentario que tiene Isabel aquí. Ella dice que es interesante esto que comentas porque parece ser que el mito de la Atlántida y tu relación con el continente americano intenta identificar las raíces de nuestro continente, que generalmente es concebida como inferior. En ese sentido, podemos ver que cada civilización cumple con una misión, como en el caso de la nuestra, que vendría siendo ese papel de mediación. Bueno, ese es un comentario que está en el chat. Ahorita me gustaría saber qué piensas tú acerca del comentario de Isabel, Lalo. Y bueno, ¿a alguien más le gustaría comentar algo? ¿Le gustaría agregar algo? Bueno, pues contesto brevemente lo que escribió Isabel y si alguien más se anima, pues a participar adelante y si no, igual pueden pensar las preguntas, los comentarios para revisarlos la siguiente sesión. Pero bueno, respecto a la cuestión de la Atlántida, eh, es es una suposición muy importante y muy tensa. Parece que no. Al menos aquí en América, bueno, en Sudamérica, Centroamérica, parece que no nos hemos tomado tan en serio la cuestión de la Atlántida. Esa es la verdad. Sea o no cierta, no nos las hemos tomado en serio. Y de nuevo, no tanto como para comprobarlo científicamente, sino para pensarlo, porque si no, otros sí lo toman en serio y sí hacen uso de esa teoría o de ese mito. Eh, pero la Atlántida sí es una mediación, igual que Lemuria. Si ustedes ven en un mapa mundi, en un mapa mundial, en dónde está el océano Atlántico, que se supone que es por allí donde estaba la Atlántida. Hay una frase muy, muy padre de un autor que se llama Scott Elliot. Scott Elliot dice algo así como, en todo lugar que hubo agua, o más bien, en todo lugar que hay agua, hubo tierra. Y en todo lugar en donde hay tierra, hubo agua, ¿no? Entonces, eh, la Atlántida estuvo en el Océano Atlántico aproximadamente, ¿no? Ahí donde vemos el Océano Atlántico, allí debe de estar o debió de haber estado. Y se supone que la descendencia de los atlantes eh,
migró hacia Centroamérica. Por lo tanto, podemos decir que parte de Europa, África, pasó hacia América. Entonces, allí ya tenemos algunas culturas que van combinándose o uniendo. Después, Lemuria estaba en lo que fue el Océano Índico. Ahí si ustedes ven un mapa mundi, revisen dónde está el Océano Índico y allí estaba Lemuria, o se supone que estaba Lemuria. Y eh, tenía como población algunos habitantes de África y de Asia. Cuando fue desapareciendo ese continente por diferentes terremotos, maremotos, etcétera, los habitantes de Lemuria fueron poco a poco pasando hacia el Océano Pacífico, todo el Océano Pacífico, hasta llegar igual a América. Entonces, estas dos tierras perdidas tienen de encuentro a la tierra americana. Y eso, de nuevo, sí sirve como una forma de hablar de una mediación entre las diferentes culturas, entre los diferentes pueblos o etnias que antiguamente existían y que de alguna forma se van a unir en el continente americano. Y decía, no nos lo tomamos en serio, o al menos acá parece que no se toma en serio el mito de la Atlántida, pero verán que los británicos y los norteamericanos sí se lo toman muy en serio y tienen unas investigaciones sumamente detalladas, extremas muchas veces, e incluso yo me aventé documentales de Discovery y History donde casi casi comprueban científicamente que la Atlántida estuvo en Norteamérica y que por lo tanto el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, adivinen qué, pertenece a Estados Unidos. Eso es muy importante. Las consecuencias que tiene apropiarse de un mito y que ese mito aparentemente se pueda llegar a verificar. ¿Sí? Igualmente, creo que en la película, yo no la he visto, si ustedes la han visto, me podrán platicar, pero dicen que en la película de Pantera Negra, la segunda, utilizan el mito de la Atlántida bueno, en la población maya, para hablar de una población también allí extraña, rara, que tiene, no sé si superpoderes o algo así. Pero fíjense cómo la cultura norteamericana se ha apropiado tanto del mito de la Atlántida, a tal punto que puede darle la vuelta a todo lo que hemos pensado sobre Estados Unidos, pero además Estados Unidos te puede aprovechar para hacerse propiedad todas esas aguas, ¿sí? Porque puede ser un reclamo histórico. Bien, no, bueno, me expandí un poquito y va a ser más breve, pero espero que con estos comentarios más o menos se vea un poco la importancia de esas tierras, la importancia de estarlas pensando y también de hacerlas propias, no como que realmente hayan existido porque no se puede saber, pero sí hacerlas propias con el pensamiento y con la reflexión para saber qué pasa. Es decir, qué ventajas, qué provechos puede tener pensar la Atlántida o qué desventajas y críticas se pueden hacer al pensar la Atlántida y sobre todo como una idea unificadora de los pueblos y como una idea que sirve como una justificación de la educación. Entonces, bueno, con eso termino mi comentario. Muy bien, Lalo, muchas gracias. Perdón, me congelé un momento, es que como llegué apenas a su humilde casa, pues eh, se conectó a internet y me conecté, me congelé un poco.
Bueno, hasta acá, ¿alguien le gustaría compartir algo, comentar algo? Por lo menos un comentario favorable para el profesor Lalo, algo que a él le ayude por lo menos a continuar este taller de lectura, porque hemos visto que ya hay muchos que ya no participan. Sabemos que también son las fiestas decembrinas que impiden a veces asistir a este tipo de eventos, pero pues bueno, alguien que le guste dar un comentario al profesor, sobre todo alabar su paciencia, su creatividad, incluso también su forma tan organizada de llevar a cabo esta sesión, a mí me parece que es algo plausible. Y bueno, en este caso me gustaría también escucharlos a los demás, algún comentario o algo que sea bienaventurado para el profesor. Muy bien, Isabel, adelante, ¿eh? Adelante. Eh, sí, me parece muy interesante como el papel que tiene el mito de la Atlántida. Y estaba pensando también si propiamente está como recurriendo justamente a este mito también como para hacer ese recorrido histórico de cada una de las culturas y dando como su descripción y cuál es el papel fundamental o la misión que cada una tiene para llegar como a esa, por decirlo así, o al menos por lo que yo estoy viendo, esa parte de la unidad, ¿no? Como, que vendría siendo tal vez como lo de pues la quinta raza, ¿no? Entonces, como estaba pensando mucho cómo es importante prestar atención en este mito, porque tal vez es allí donde está sentando las bases de ese análisis histórico que va a realizar posteriormente. Y bueno, era como lo que quería señalar. Muy bien, Isabel. Eh, Lalo, ¿quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo? Pues si quieren, bueno, ese comentario y esa cuestión, también para ir ya cerrando por la cuestión de la hora, pero podemos irla revisando y pensar, creo que ya se los había dicho, pero sí es importante pensar mm, primero en la historia, el papel de la historia, de darle un sentido y una orientación a la historia, si eso es posible, si no es posible y qué consecuencias tiene. Y por otro lado, la cuestión o el problema de las misiones. ¿Qué es una misión? ¿Y cuál es la importancia de las misiones para la vida del individuo, para la colectividad o para los pueblos y para la humanidad? ¿Sí? Entonces lo dejo en forma de problema y de preguntas para ir teniendo temas que comentar la siguiente sesión. Muy bien, bueno, muchas gracias, Lalo, por señalarnos lo que se va a tocar en la siguiente sesión. ¿Alguien más le gustaría dar un comentario, algún, alguna pregunta, alguna duda, quizá algún señalamiento, quizá alguna crítica? A lo mejor alguien está desanimado de este taller lectura, no sé, que haga visible también, patente su emoción, pues si están alegres, pues también manifiesten la alegría. Adelante, adelante. Bueno, entonces, bueno, adelante, Indira, adelante. Puedes hablar, Indira, adelante, ¿eh? Creo que no has prendido tu micrófono, tienes que No, no, ¿qué encenderlo tal? para... Sí, una Muy bien. disculpa. Es que saben que ahorita todavía sigo en mi trabajo, no he podido terminar y además la señal ahorita sí está muy débil. Entonces, pues también por eso, pues llegué tarde y pues no he podido como comentar mucho, pero pues no me quería perder esta sesión. Y bueno, realmente Muy de bien. lo poco que escuché,
de la sesión, pues bueno, realmente sí la verdad no estaba como demasiado familiarizada con el mito de la Atlántida, nada más como, bueno, algunas como referencias, ¿no? Como Platón, pero ahorita que pues justamente pues el profesor Daniel mencionó esa parte de que bueno, pues ya como que quería ver como una apropiación del mito por parte como de los norteamericanos, pues no sé, como que sí bueno, no sé, ahorita como que justamente como que tengo un conflicto en cuanto a eso y ahorita que mencionó esa parte, pues como que es algo, ¿no? Que pues sí es como para reflexionar, ¿no? Solamente quería comentar esa parte. Muy bien, muchas gracias, Indira. Te agradecemos mucho el comentario y también te agradecemos que estés aquí a pesar de estar trabajando. Es a veces complicado reunirse por acá, ¿no? Pero todos son bienvenidos cuando gusten y quieran estar acá, todos son bienvenidos. No sé si al profesor Lalo le gustaría responder, agregar algo más de lo que ha comentado Indira o adelante, adelante, profesor. Pues si quieren al rato les paso estos documentales que vi. No tienen mucho tiempo. Yo pensaba que eran más viejos, pero tienen creo que un año de que se publicaron. Entonces son, entre comillas, investigaciones nuevas y que se cree que se descubrió Atlántida en la isla de las Bahamas. Es que estaba viendo aquí el mapa y se dice que fue, o los descubrimientos fueron en la isla, o en las islas de las Bahamas. Y está ese documental, pero también el libro, no sé dónde lo dejé, pero el libro que se llama Atlantis y otros mundos perdidos, también habla de esa investigación que supuestamente unos lancheros por allí encontraron bien cerca de alguna de estas islas, ¿no? A muy, muy, muy poca profundidad, sinceramente, ¿no? Pero se cree que allí fue una de las construcciones o de los asentamientos de la Atlántida y por lo tanto esas aguas pertenecen o son de alguna manera parte de la cultura, del origen de las civilizaciones británicas y estadounidenses. Entonces eso también es interesante ver por qué se quieren apropiar del mito y qué consecuencias tiene, a pesar de que muestran pruebas un poquito deschavetadas, eh, aún así creen que realmente es posible encontrarla y que ellos incluso la han encontrado, ¿no? Por allí vean dónde están las islas de las Bahamas, está más cerca de el territorio norteamericano que el del territorio mexicano y pues la proximidad con el océano Atlántico, ¿no? Y todas las consecuencias que puede llegar a tener. Les paso el documental, los documentales para que puedan eso verlo y también si pueden revisar el libro de Atlantis y otros mundos perdidos, pues adelante, ¿no? Muy bien, profesor Lalo, muchas gracias. Agradezco mucho la presentación de hoy, tu forma de explicar, siempre muy clara y muy ahondas mucho. Me gusta a mí demasiado escucharte, que das referencias muy buenas. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí. Incluso vamos a seguir haciendo juntos proyectos para los que quieran continuar. Ya después propondremos algunas lecturas variadas en los siguientes encuentros de lectura para también no saturarnos solamente con un autor. Bueno, tenemos pensado por ahí el profesor Eduardo y yo hacer algunas lecturas breves cada semana, ¿no? Entonces espero que continúen por acá. Ya saben que todo es gratuito. Afortunadamente lo hacemos por amor al arte y tenemos las posibilidades por ahora de estar aquí reuniéndonos y escuchándolos y también pues dialogando con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles a todos vosotros el haber estado acá, el haber escuchado al profesor Eduardo y bueno, nos vemos en la siguiente semana. Todavía no sabemos el horario preciso ni el día preciso, pero se los comentaremos a la brevedad allí en el WhatsApp, ¿sí? Bueno, cuídense mucho, que pasen buenas noches, les agradezco mucho su paciencia y su presencia aquí en este espacio de diálogo filosófico. Cuídense mucho, nos vemos.
Hasta luego, cuídense mucho. Buenas noches. Muchas Hasta gracias. luego.